Imagina que hay una región en el espacio en la que todo lo que entra muere. Plantas, animales, personas e incluso máquinas dejan de funcionar si pasan demasiado tiempo dentro de esta zona, y lo raro es que, en el centro de todo, hay algo que está emitiendo una señal, y tú eres de los pocos que fueron seleccionados para descubrir de qué se trata. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Cuando la señal fue detectada por primera vez, nadie sabía desde cuándo llevaba transmitiéndose. La onda y el identificador del transpondedor no se parecían a nada antes visto en las comunidades galácticas habituales. Lo primero que creyó la mayoría fue que era una trampa, y siguió siendo la creencia más común. Tras varios años sin detenerse, otros empezaron a pensar que se trataba de algún tipo de baliza de advertencia. Esta creencia también era frecuente, dada su ubicación, y algunos pocos creyeron que era un tesoro. Uno de esos creyentes en tesoros era el capitán del arrastrero minero fuertemente modificado, Spiteful, nada menos que el cazatesoros intergaláctico Blas Manta, frío y afilado como el propio vacío, desencadenador de 1000 trampas, conquistador de 100 tumbas malditas, adornado con tesoros y condecoraciones, un ser que no conocía el miedo. Este gran esparoviano llevaba una enorme arma lateral, de procedencia desconocida, y un llamativo abrigo rojo sangre y ribetes dorados. Cuando se enteró de la señal a la que nadie más se atrevía a acercarse, la tentación fue demasiado grande para resistirla, aunque las circunstancias hicieron que incluso él dudara. Él se dirigió hacia la señal, con su tosca tripulación y su flota de aventureros. La galaxia contuvo el aliento cuando cruzó hacia el espacio prohibido y trazó su rumbo hacia sus profundidades, quedando registrada en la memoria viva como la primera nave en hacerlo de manera intencional. Incluso la mayoría de sus seguidores más devotos, las otras naves de su flota y los medios de comunicación más intrépidos se detuvieron en el límite del espacio prohibido para esperarlo en la estación Terminus, el puesto avanzado más cercano a aquella región de negrura absoluta. Con solo sus operadores de cámara y una tripulación mínima que había dicho sus despedidas y recibido un pago suficiente como para vivir como reyes si sobrevivían, el Spiteful entró en una zona del espacio mucho más negra que el resto, donde las estrellas ni siquiera centellaban. Un peso inquietante se abatió sobre todos y los heló hasta los huesos, sin importar la especie. En una galaxia de billones de seres sintientes, todas las reglas están destinadas a romperse, excepto una. Nadie habitaba el espacio prohibido y nadie iba allí, salvo las incursiones ocasionales de servicios de emergencia y fuerzas militares para guiar a alguna nave que hubiera entrado por error. Esto había sido una verdad universal durante casi 10.000 años, y nadie había olvidado la razón. Allí, las cosas mueren. Todas las cosas. Nada crecía y nada vivía. Incluso en naves con bahías hidropónicas especializadas, las plantas se marchitaban. Las raciones dejaban de nutrir. Si se permanecía el tiempo suficiente en el espacio prohibido, incluso las reacciones de fusión y la biología básica se enfriaban. Las propias estrellas estaban muertas. Ningún organismo ni máquina había sobrevivido más allá de unos pocos días en el espacio prohibido, aunque, en ocasiones, restos fríos e inertes habían salido flotando. Si regresabas con rapidez, tu cuerpo y tu tecnología acababan funcionando con normalidad. Si te quedabas demasiado tiempo, nunca salías con vida. La atmósfera a bordo del arrastrero cazatesoros era tensa y silenciosa mientras los días transcurrían. Todos sabían que vivían con tiempo prestado y ninguno sabía exactamente cuánto tiempo era ese. El viaje tomó varios días a máxima aceleración hasta que la flota se encontró con sorprendente brusquedad un pulsante orbe azul entre la negrura absoluta. El orbe estaba encajado en un entramado de andamios avanzados y misteriosos, cargados de energía.
justo sobre lo que parecía ser una pequeña zona iluminada y acristalada. Los sensores confirmaron que el orbe era la fuente de la transmisión. El arrastrero se detuvo a 10 kilómetros del orbe y envió un cauteloso pulso de escaneo. De inmediato, el orbe reaccionó, reorientándose y emitiendo una señal que se apoderó sin esfuerzo del sistema de intercomunicación y de las pantallas a bordo del Spiteful, una veterana de 100 cacerías de tesoros y muchas otras batallas encarnizadas, blindada y protegida como un acorazado, y repleta hasta los topes de sistemas tan avanzados que incluso las naves insignia de los imperios estelares quedaban en ridículo, impulsada en gran parte por el quijotesco surtido de tecnologías alienígenas de antiguas expediciones encajadas en cada rincón. Y la transmisión esquivó todas esas defensas y secuestró todos los sistemas sin esfuerzo. En la imagen apareció un hombre humano. La escasa tripulación se estremeció de asombro. Las criaturas de la leyenda y el susurro. Ninguno había visto jamás a un humano de carne y hueso, pero todos habían oído, leído y visto lo suficiente sobre ellos como para reconocer a uno. Una de las 2 especies precursoras legendarias de la galaxia moderna. Los creadores desaparecidos de prácticamente toda la tecnología base en la que se sustentaba la vida moderna. Las 2 especies cuya obra artística combinada seguía siendo el referente de lo que el arte podía llegar a ser. El que apareció en la pantalla parecía de mediana edad, pero en sus ojos se reflejaba algo más antiguo. Hola, viajero. Te doy la bienvenida. Mi nombre era el Dr. George Montgomery. Si estás aquí, probablemente hayas seguido el mensaje de mi baliza. Te pido indulgencia mientras te cuento mi historia. No corres peligro cerca. Todos a bordo de la flota escucharon cautivados. Sentían de algún modo imposible de definir que sus palabras eran ciertas, porque habían percibido cómo el aura de muerte del espacio prohibido se disipaba al acercarse a la baliza. Unos 100 años antes de mi época, la humanidad tuvo su primer contacto con una especie alienígena. Nuestra ficción siempre había soñado y temido ese momento por igual. Éramos avanzados, sí, pero aún estábamos en nuestra infancia y nos preocupaba qué encontraríamos cuando finalmente nos tendieran la mano. La alegría que sentimos cuando los Alari no solo resultaron ser amistosos, sino hermosos, cultos, artísticos. Es difícil explicar cuán gloriosos fueron aquellos días. Elevaron todos los aspectos de nuestra sociedad. El hambre y la guerra desaparecieron de la noche a la mañana. El transporte y la contaminación quedaron resueltos. Y más que eso, mejoraron nuestro arte, no solo nuestra ciencia. Nos enseñaron nuevas formas de crear música, poesía y cine. Nuestras 2 especies eran intensamente artísticas y, al entrelazarse, esas cualidades florecieron aún más. Pero ni siquiera los Alari podían haber imaginado la profundidad del ingenio humano. Eran una especie de vida muy larga. De hecho, entre eso, su belleza y su naturaleza apacible recordaban de manera sorprendente a los elfos de la ficción humana, hasta el punto de que surgieron teorías de que nuestras especies se habían conocido en una era más joven. Ellos vivían alrededor de 800 años de forma natural. Nunca pudieron imaginar que podríamos sobrepasarlos. Su tecnología, combinada con nuestro conocimiento del genoma y nuestros cuerpos infinitamente adaptables, eliminó de manera efectiva el envejecimiento. Podíamos morir cuando quisiéramos. Uno pensaría que todos elegirían vivir para siempre, pero no fue así.
De hecho, la mayoría se mantuvo dentro de la esperanza de vida humana natural, o añadió quizás 50 o 100 años. Yo fui uno de los que eligió vivir más. Yo era uno de los mejores científicos que la humanidad tenía para ofrecer, y mi trabajo, pionero en física, junto a la científica Alary Shayana Luxariel, no podía permitirse quedar relegado por algo tan trivial como la mortalidad. Yo comencé a trabajar con ella cuando estaba en mis 50 y tantos y, durante siglos de trabajo juntos, desentrañamos tantos misterios del cosmos que, casi sin esfuerzo alguno, desarrollamos un amor más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. Ella era el final de cada frase que empezaba. Era el aire en cada respiración que tomaba. Y todavía lo es. Cuando yo tenía unos 500 años y Shayana alrededor de 600, los Shield atacaron. Puede que hayas oído hablar de ellos, o puede que no. En cualquier caso, permíteme tranquilizarte. Ellos ya no existen. Ellos eran un enemigo voraz, imposible. Las ciencias combinadas de la humanidad y los Alary contraatacaron con fuerza, creatividad y poder bruto, no vistos desde la formación del universo. No fue suficiente. Los detalles no importan, pero íbamos a perder miles de planetas, billones de seres felices, sanos, luminosos. La mayoría ya había desaparecido. Los que quedaban eran empujados cada vez más atrás. Shayana y yo habíamos transformado nuestra investigación sobre la naturaleza de la realidad en algo horrendo, con tal de encontrar una forma de detenerlos. Después de la caída de la Tierra y de Alaria, nos convertimos en el último bastión. Nuestro centro de investigación era ahora inmenso, en parte una fábrica militar, custodiada por los restos que quedaban de las flotas aliadas. Ideamos armas terribles, cañones de riel relativistas, minas que desgarraban la realidad de forma permanente y perturbadora, y muchas más cosas que llevaría siglos de escribir si tuviera algún deseo de hacerlo. Todas infligieron un daño devastador a los Shield, pero ellos siguieron avanzando. Nuestra última apuesta, que en realidad habíamos concebido algunos años antes, pero esperábamos no tener que usar jamás, no fue un arma que pudiera contenerse, ni una que discriminara. Fue la que creó el abismo que cruzaste para llegar aquí, un espacio inmenso. Lo llamamos el crimen, porque eso era. Ya sabes lo que hace. Mata todo. Un agente de asesinato igualmente eficaz contra la biología y la tecnología. Un agente que apaga las reacciones de fusión de las estrellas y detiene desde el latido de un corazón mamífero hasta la chispa que salta al golpear el pedernal. Dobla la física, el tiempo y la propia realidad, sin permitir que nada viva. No compartiré ningún detalle sobre cómo funciona ni sobre cómo fue desarrollado. Y nosotros destruimos esos registros y todas nuestras notas aproximadamente un año después de desplegarlo, cuando estuvimos seguros de que había funcionado. Habíamos luchado contra los Shield durante mucho tiempo. Conocíamos la velocidad de sus naves, conocíamos la ubicación de sus mundos y, lo más importante, sabíamos tres cosas: que eran una especie colmena con una reina, que su mundo natal se encontraba dentro del volumen que abarcaría el crimen y que sus naves no podían escapar de ese volumen con la rapidez suficiente como para que importara. La humanidad y los Alary usamos como distracción los últimos recursos y naves que nos quedaban para organizar un ataque final
y masivo contra el espacio Shield para darnos tiempo de empaquetar un contenedor gigantesco llamado la cápsula del tiempo. Con todo el arte, la música y la historia que pudimos, y la lanzamos a la mayor velocidad que nuestra tecnología permitía, recubierta con la mejor tecnología de sigilo de la que disponíamos, y esperamos que hubiera salido del volumen antes de desplegar el crimen. Esperamos que la hayan encontrado. Sí, lo hicimos, murmuró Blas, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Todos conocían la historia de la cápsula. Ella había impulsado el arranque de la civilización galáctica cuando fue encontrada. Era el cimiento de la cultura galáctica. La tecnología de la cápsula había sido un éxito, pero el arte lo fue aún más. No se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. El arte de los humanos y los Alari. Un arte que eclipsaba al de todas las demás especies combinadas. Y más importante aún, la cápsula había dejado claro hasta qué punto las especies podían prosperar juntas, en paz, trazando un camino hacia relaciones políticas pacíficas entre especies vecinas. La mayoría de los historiadores galácticos dividían la historia en antes y después de la cápsula. El crimen funcionó. Los Shield han desaparecido. Nosotros también. Los Alari también. Y todo lo demás que vivía en esta parte de la galaxia. Todo, excepto esta baliza. Yo puse todo lo que tenía en el diseño de esta baliza mientras Shayana trabajaba en la cápsula del tiempo. Esto nos proporcionó una diminuta zona segura, el espacio justo para que Shayana y yo viviéramos en un modesto apartamento espacial, con comida, agua y plantas. No era suficiente para salvar a ninguna de las dos especies, ni siquiera había espacio para alguien más. Solo el espacio necesario para que viviéramos nuestras vidas juntos. Y lo hicimos, en nuestra pequeña burbuja de realidad funcional, rodeado de 1 billón de kilómetros de muerte pura en todas direcciones. Nos amamos con un brillo que avergonzó a las estrellas. Escuchamos la música de nuestras culturas, vimos las películas, bailamos los bailes. Hicimos el amor al ritmo de Mozart y de Calandia por igual. Vivimos tantos aspectos como pudimos, muchos de los cuales, con suerte, encontraste comprimidos en su brillante cápsula. Ella murió cuando tenía 805 años, por causas naturales. Después de todo lo vivido parecía imposible. La enterré en la tierra del pequeño jardín de nuestra estación, según la tradición de su pueblo. Llevo aquí solo alrededor de 1 año ahora, creo. Dejé de llevar la cuenta del tiempo. Creo que estoy listo para irme. He apagado mi implante crono. Envejeceré rápidamente y me reuniré con mi Shayana. El ordenador de la estación me plantará junto a ella cuando muera. No falta mucho. Esta baliza permanecerá. Algún día te acercarás lo suficiente como para captar la señal y su tecnología está más allá de cualquier cosa que la sociedad galáctica pueda dañar o apagar jamás. Pero, en la remota posibilidad de que me equivoque, te pido humildemente que la dejes transmitir su mensaje y abandones este lugar en paz. 2 especies de felicidad y belleza imposibles detuvieron el avance de una amenaza inimaginable al precio de todo. Mi amor y yo cargamos con el orgullo de haberlos detenido, pero también con la culpa imposible de haber extinguido la vida misma para
Dos especies que amaban la vida con tanta intensidad y de matar a cualquier cosa que alguna vez se aventure aquí. Si estás encontrando esto, hicimos todo para darle una oportunidad a la vida, para que personas como las de nuestras dos especies pudieran existir de nuevo en paz y continuar como nuestro amor, sin fin. No puedo cargar más tiempo con este peso en soledad. La extraño. Adiós. Por favor, no nos olvides. El silencio reinó en el puente del Spiteful. Tras un largo rato, la tripulación mínima y el camarógrafo miraron pensativos a Blas. Ambos lo habían visto abrirse paso entre ríos de sangre y aún así quedaron atónitos al ver sus ojos, normalmente afilados, brillando con lágrimas. Todos esperaban órdenes para abordar y saquear. Pongan rumbo fuera del espacio prohibido. Reunámonos con la flota. Una oleada de conmoción recorrió el puente. Preparar la nave para viajar en el espacio prohibido y establecer contratos con los medios había costado una fortuna. Irse con las manos vacías dolería incluso a las arcas de Blas. Además, si las palabras del humano sobre la tecnología de la baliza eran ciertas, incluso un pequeño fragmento de esa tecnología podría asegurarles la vida para siempre. Blas cerró los ojos y asintió. Sé lo que están pensando. Sí, va a doler. Y sí, he saqueado tumbas. He robado a reyes, emperadores y ciudades. Y lo he hecho con gusto. Pero no tendré parte alguna en profanar este lugar. Este es el único sitio con vida en medio de una muerte eterna. No es una tumba de ego y poder. Ellos lo dieron todo. Cargaron con la culpa y el sacrificio de dos especies. Esta es la tumba de héroes. Cueste lo que nos cueste, a ellos les costó más. El Spiteful se alejó, lento y solemne en el vacío. Todas las especies siguen evitando el espacio prohibido, pero ya nadie lo llama así desde que Blas dejó claro el significado de la transmisión justo antes de retirarse de su vida de aventuras y regresar para siempre a su hogar y a su familia. Ahora llaman a esa región muerta del espacio el regalo. En la negrura del espacio, inmóvil y fría como la propia muerte, un pequeño apartamento permanece iluminado. Un par de pequeños árboles siguen creciendo en el jardín de la estación, cuidadosamente podados, regados, alimentados y vigilados por los sistemas de la estación. Sobre el apartamento, una última baliza brillante continúa resplandeciendo, empujando hacia atrás la oscuridad. Esta es la tumba tanto de la humanidad como de los Salari, y sigue emitiendo el mensaje de amor y sacrificio de dos especies y de dos almas.